Este es un análisis del documento llamado El conocimiento del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana, un documento realizado por Álvarez Nieto María Guadalupe en el 2017. Pues en los propósitos de este análisis está por una parte ver todas las problemáticas en cuanto a la educación mexicana y también cómo los pensamientos de Edgar Morin se van contraponiendo a la realidad de la educación mexicana y que se va presentando mediante diferentes pruebas o diferentes instrumentos aplicados. También en una parte del apartado se menciona cómo la figura del docente, la formación del docente, pues es fundamental precisamente para poder desarrollar ya un pensamiento complejo que se va a abordar más adelante en este análisis. El documento comienza hablando sobre la relevancia de la educación a través del tiempo y cómo la educación se ha convertido pues o se fue convirtiendo en un instrumento para poder perpetuar prácticas sociales. En ello, como principal actor dentro de los procesos educativos en las diferentes eh, situaciones contextuales históricas, pues se menciona la relevancia del papel del maestro. En el primer apartado, que es una mirada a la educación en México, se hace un análisis a las evaluaciones que ha desarrollado la evaluación mexicana. Por ejemplo, las evaluaciones como PISA, en donde México resultó tener pues un lugar, me parece 34 de los 35 países evaluados. Entonces, eso fue algo que se estuvo repitiendo constantemente. Al hacerse consecutivo que México saliera mal en una evaluación, pues hacía cuestionarse sobre qué es lo que está pasando en la educación en México. Y asimismo, pues también llegó un punto donde se empezó a desacreditar la función del maestro como ejecutor del plan educativo. Aquí el documento empieza a explicar sobre la necesidad de cuestionar la función docente, que sea el mismo docente quien empiece a cuestionar sus prácticas, si las actividades o las acciones que está desarrollando dentro del aula pues van encaminadas a qué. Sí, ya empieza como a promover o a incitar la promoción de un pensamiento reflexivo por parte del docente acerca de las prácticas que está desempeñando. En el apartado de el desafío epistemológico de la complejidad, habla sobre desde dónde se tendría que analizar un problema, una situación del conocimiento. Eh, Desde el primer actor, que se mencionaba que era el maestro, se tenía que tomar una postura tanto lo que conforma al maestro de manera individual como lo es socialmente dentro de sus funciones, dentro de la parte política, dentro de la parte personal, dentro de la parte contextual, y también cómo analizar un problema, no solamente considerando esta eh, situación integral del docente, sino también considerándolo desde qué punto epistemológico se va a analizar, desde el punto pedagógico, desde qué otro tipo de ciencia social se va a analizar una problemática. También en el apartado el carácter fragmentario de la cultura educativa. Eh, menciona una frase que es pareciera que la educación está mutilada y los ejemplos que da es de cómo, por ejemplo, las cargas horarias en cada una de las asignaturas pues están distribuidas. 6 horas para matemáticas, 8 horas para español, 3 horas para determinada materia. Entonces, ¿cómo se puede abordar el conocimiento de un todo fragmentándolo de esta forma? Es una de las primeras críticas que se mencionan en este nuevo apartado. También en este apartado, mediante diferentes um, situaciones, vuelve a, a promover la necesidad de crear pensamientos reflexivos, en donde se tomen en cuenta eh, no solamente situaciones simuladas, sino que también se puedan tomar en cuenta situaciones reales de un contexto para poder trabajarlas y reflexionarlas. Empieza a promover que un conocimiento no es perpetuo o duradero o para siempre, sino que
viene acompañado de una serie de cuestionamientos, de dudas sobre cosas que ya están estipuladas para ponerlas en, en un contexto de poderlas replantear. Y nuevamente pues invita a que no solamente se trata de aprender a hacer, sino aprender a aprender, y no aprender nada más mediante situaciones otra vez simuladas, sino que el sujeto debería aprender en situaciones o contextos eh, donde pueda tener experiencias reales. En sí, la visión de Edgar Morin es que mediante un pensamiento complejo se logre desarrollar una idea de constante incertidumbre hacia lo que ya está, hacia lo que ya pareciera estar estipulado. Eh, y menciona Morin también a el error como un compañero, un compañero que ayuda a poderse aproximar aún más a un conocimiento más certero. Y bueno, a modo de conclusión, respecto a las ideas que presentaron por parte de Edgar Morin, considero muy acertado el trabajar con los procesos autorreflexivos sobre las prácticas docentes. Es necesario eh, que, que se logre esta cultura de la autorreflexión, del pensamiento complejo, para poder evaluar cada una de las acciones que se están desarrollando dentro y fuera del aula, pero siempre y cuando sean en contextos educativos. Este, Sin embargo, por la parte de las problemáticas de la educación en México, considero que hoy en día los docentes quienes estamos frente a grupo, pues fuimos formados bajo un constructo totalmente distinto y, y ajeno a prácticas reflexivas. Por lo tanto, pues si de por sí dentro de las prácticas docentes los maestros, muchas de sus prácticas suelen ser repeticiones, no reflexionadas, eh, pues es complicado eh, poder cambiar un tipo de pensamiento para poder reflexionar cada una de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque pues estamos formados en otra línea. Sin embargo, considero que abrir espacios de formación continua enfocadas a la autorreflexión educativa por parte del docente pudiera ser una muy buena propuesta para que la educación en México pudiera presentar un cambio por medio del actor principal, como lo menciona la lectura, en la reflexión docente.